Ethan se apoyaba en el mostrador del restaurante familiar, limpiando distraídamente un vaso impecable. El sol de la tarde entraba por las ventanas, bañando el suelo de linóleo desgastado en tonos ámbar. Ya se había acostumbrado al ritmo del lugar, el tintineo de las ollas en la cocina, el zumbido constante del ventilador de techo y las ocasionales carcajadas de los pocos clientes habituales que aún visitaban el restaurante. Esa era su vida, una vida que no había elegido, pero de la que tampoco podía desprenderse. Su hermano menor, Ryan, en cambio, tenía un don para escapar de las responsabilidades. Mientras Ethan se ahogaba en horarios y nóminas, Ryan viajaba por el mundo, enviando de vez en cuando noticias desde playas exóticas o ciudades vibrantes. Sus padres solían maravillarse con la espontaneidad y el carisma de Ryan, aunque Ethan conocía demasiado bien el precio de ese encanto, promesas rotas y planes inconclusos. El tintineo de la puerta del restaurante lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia arriba y vio a Ryan entrar con unas gafas de sol en la cabeza y una sonrisa despreocupada. Como siempre, parecía estar libre de cualquier peso en el mundo. Ethan. Este lugar no ha cambiado nada, dijo Ryan, llenando con su voz el tranquilo restaurante. Ethan dejó el vaso sobre el mostrador y dobló la toalla. Es porque sigo aquí, manteniéndolo en pie, respondió, sin poder disimular el tono áspero en su voz. Ryan sonrió de lado pero no contestó de inmediato. En su lugar, se sentó en un taburete frente al mostrador. ¿Tienes café? Ethan suspiró, pero le sirvió una taza. Luego se inclinó hacia adelante y lo miró con atención. ¿Qué te trae de vuelta? Mamá ha estado preguntando por ti. La sonrisa de Ryan se desvaneció un poco. De hecho, por eso estoy aquí. Me llamó papá. Hizo una pausa y se pasó una mano por el cabello. Mamá falleció esta mañana. Las palabras cayeron como un trueno. Ethan se quedó mirando a su hermano, mientras su mente luchaba por procesar el cambio repentino en su realidad. ¿Mamá? ¿Muerta? Ya sentía el peso de su ausencia aplastándolo, la pérdida de su apoyo silencioso, sus miradas cargadas de significado, esa presencia constante que lo había anclado durante años de responsabilidad. Ryan seguía hablando, pero a Ethan le zumbaban los oídos. Papá dijo que hay una carta. Algo que ella nos dejó. ¿Una carta? Consiguió decir Ethan con voz ronca. Ryan asintió. Sí. Para los dos. Nos espera en casa esta noche. Ethan se limpió las manos en el delantal y asintió con rigidez. Está bien. Cerraré temprano. El resto de la tarde pasó como un borrón. Ethan no recordaba haber cerrado las puertas ni haber conducido hasta la casa de su infancia. Cuando llegó, Ryan ya estaba dentro, recostado en el sofá como si nada hubiera cambiado. Su padre, un hombre reservado y estoico, estaba sentado a la mesa de la cocina, con un sobresellado en las manos. Aquí está, dijo su padre con voz ronca, deslizando el sobre por la mesa. Sus ojos estaban enrojecidos, pero mantenía la compostura. Su mamá me hizo prometer que lo leerían juntos. Ethan y Ryan se miraron, intercambiando una mirada cargada de emociones, antes de que Ryan extendiera la mano hacia la carta. Sus movimientos eran vacilantes. Rompió el sello y desplegó el papel, aclarándose la garganta. Mis queridos hijos, comenzó Ryan, con una voz inusualmente suave. Si están leyendo esto, significa que ya me he ido, y hay cosas que necesito decirles, cosas que no pude decir mientras estaba aquí. El pecho de Ethan se tensó mientras Ryan seguía leyendo. La carta hablaba de amor y arrepentimiento, de lo orgullosa que estaba de ambos a pesar de sus diferencias. Pero al llegar al final, el tono cambió. Hay una verdad sobre nuestra familia que mantuve oculta durante años, continuó Ryan, con la voz temblorosa. Es algo que merecen saber, aunque sea difícil de escuchar. Ethan se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué verdad? Ryan recorrió las siguientes líneas en silencio, su rostro palideciendo. Tragó saliva antes de leer en voz alta. Tu padre no es tu padre, Ethan. El silencio cayó sobre la habitación como un golpe ensordecedor. El mundo de Ethan se tambaleaba mientras las palabras de su madre resonaban en su mente. La base de todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. ¿Qué demonios significa eso?
exigió Ethan, con la voz quebrada. Se volvió hacia su padre, quien apartó la mirada, con la vergüenza grabada en su rostro. Iba a decírtelo, murmuró su padre, pero tu madre quería esperar. Ella pensaba que esto los uniría, no que los separaría. Ethan se puso de pie bruscamente, y la silla rechinó contra el suelo. ¿Unirnos? ¿Cómo se supone que esto nos une? Ryan abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato, incapaz de encontrar palabras. La carta temblaba en sus manos. Ethan salió de la habitación, su mente corriendo a toda velocidad. Todo lo que había hecho por esta familia, sus sacrificios, sus sueños postergados, su libertad renunciada, ahora le parecía una mentira. El restaurante, las responsabilidades, la vida que había construido, todo se sentía como un castillo de naipes desplomándose. En el porche, mientras miraba al cielo teñido por los últimos rayos del crepúsculo, Ryan apareció a su lado. Por primera vez, su hermano no llevaba esa máscara despreocupada que siempre lo caracterizaba. Yo tampoco lo sabía, dijo Ryan en voz baja. Pero tal vez deberíamos descubrir esto juntos. Ethan no respondió. La carta de su madre había destrozado el delicado equilibrio de sus vidas, y no estaba seguro de cómo recoger los pedazos. Permaneció en el porche mucho después de que Ryan regresara adentro, el aire fresco de la noche apenas aliviando la tormenta en su interior. El peso de las palabras de su madre lo aplastaba, la revelación girando en su mente como un torbellino. Toda su vida había sido el hijo responsable, el pilar de una familia que, en ocasiones, parecía girar en torno a las travesuras de Ryan. Ahora, ni siquiera estaba seguro de cuál era su lugar en todo eso. La voz de Ryan lo sacó finalmente de sus pensamientos. Papá dice que deberías entrar. Hay más en la carta. Ethan se giró, encontrando a su hermano apoyado en el marco de la puerta. No quedaba rastro de su habitual desparpajo. Por primera vez, su hermano menor lucía tan conmocionado como él. Con un profundo suspiro, Ethan siguió a Ryan al interior de la casa. Su padre seguía sentado en la mesa de la cocina, con las manos apretadas alrededor de una taza de café. La carta estaba sobre la mesa entre ellos, cargada de palabras que aún dejaban preguntas sin responder. Ethan tomó asiento lentamente, mirando el papel como si pudiera estallar en llamas. Sigue leyendo, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Ryan asintió, retomando la carta con manos temblorosas. Ethan, sé que esta verdad puede sacudirte profundamente, pero quiero que entiendas algo, nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Fuiste, eres y siempre serás mi hijo. Lo que oculté fue para protegerte, no para herirte. Pero también sabía que no podía llevarme este secreto a la tumba. La voz de Ryan se quebró, y miró a Ethan, quien mantenía la mirada fija en la mesa, sus manos apretadas en puños. La verdad es que tu padre biológico era alguien a quien amé antes de conocer a tu papá. Era un hombre bueno, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Cuando conocí a tu papá, él sabía la verdad desde el principio y eligió amarte como si fuera suyo. Fue su decisión, Ethan, y nunca te vio de otra manera. Espero que puedas recordar eso cuando leas esto. Ryan dejó la carta sobre la mesa, sus ojos buscando los de Ethan. Pero Ethan seguía inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado del todo. ¿Ethan? Preguntó Ryan, con voz baja. Ethan se levantó de golpe, alejándose de la mesa y caminando hacia la ventana. Miró al exterior, hacia la oscuridad, mientras su mente intentaba descifrar lo que acababa de escuchar. Toda mi vida, murmuró. Todo lo que creía saber. No cambia lo que eres para nosotros, dijo su padre, con una voz firme pero quebrada por la emoción. Eres mi hijo, Ethan. Siempre lo has sido. Ethan cerró los ojos, respirando profundamente. Pero la maraña de emociones en su pecho no se deshacía. Rabia, confusión, tristeza, y una pequeña chispa de alivio al saber que, de algún modo, seguía perteneciendo a esta familia. Finalmente, Ethan se giró hacia ellos. Necesito tiempo, dijo, con un tono que no admitía discusión. Y con esas palabras, salió nuevamente al porche, buscando respuestas en el silencio de la noche. ¿Quieres leer el resto? Preguntó Ryan, deslizando la carta hacia Ethan. Ethan dudó antes de tomarla.
Sus dedos rozaron el papel como si éste pudiera quemarlo. Tragó saliva, y después de un momento, comenzó a leer en voz alta, con un tono firme a pesar de las emociones que lo sacudían por dentro. Ethan, espero que entiendas que esta verdad no cambia cuánto te amé. Fuiste, y siempre serás, mi hijo en todos los sentidos que importan. Tu padre, el hombre que te crió, siente lo mismo. Pero hay una parte de tu historia que mereces conocer. Antes de conocer a tu padre, estuve enamorada de alguien más. Ethan hizo una pausa, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. Forzó a continuar. Su nombre era Michael, y éramos jóvenes e imprudentes. Teníamos sueños más grandes que nuestro pequeño pueblo, pero la vida tenía otros planes. Me enteré de que estaba embarazada de ti, Ethan, justo cuando Michael decidió irse. No estaba preparado para ser padre, y yo sabía que no podría criar a un hijo sola. La voz de Ethan vaciló, y miró de reojo a su padre, quien seguía observando su taza de café, con una expresión impenetrable. Entonces conocí a tu padre, siguió Ethan, esforzándose por mantener la calma. Él apareció cuando más lo necesitaba. Me amó a pesar de mi pasado, y eligió amarte a ti también. Se convirtió en tu padre en todos los sentidos que importaban. Decidimos juntos dejar el pasado atrás y construir una familia. Pero, por mucho que intentamos enterrarlo, la verdad siempre estuvo en mi corazón. Quise decírtelo, pero temía lo que podría hacerte, lo que podría hacernos a nosotros. La habitación quedó en completo silencio cuando Ethan dejó la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Entonces, todo este tiempo, yo era, el hijo de otro. Eres mi hijo, dijo su padre, con una voz firme, casi desesperada. Yo te crié. Te he amado desde el día en que naciste. Eso no cambia nada. Ethan lo miró, buscando algo a lo que aferrarse, pero la base de su relación parecía tambalearse. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esperar hasta ahora? Quise hacerlo, admitió su padre, su voz cargada de arrepentimiento. Pero tu madre, ella pensaba que era mejor esperar. No estaba de acuerdo, pero respeté su decisión. Y ahora ella se ha ido, dijo Ethan con amargura. Suelta esta bomba y nos deja para lidiar con las consecuencias. Ryan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Ethan, entiendo que estés enfadado, pero tal vez esto sea una oportunidad para averiguar más sobre ti mismo. Siempre has estado tan atado a esta familia, quizás esto te ayude a pensar en lo que realmente quieres. Ethan lo fulminó con la mirada. ¿Lo que quiero? Lo que quiero es volver a cuando las cosas tenían sentido. Ryan se encogió de hombros. ¿Cuándo han tenido sentido las cosas en esta familia? Mira, no digo que sea fácil, pero tal vez valga la pena tratar de averiguar más. ¿Sabes algo sobre este tal Michael? Su padre negó con la cabeza. Tu madre nunca habló de él después de que nos casamos. No sé a dónde fue ni qué está haciendo ahora. Ethan empujó su silla hacia atrás con fuerza, el chirrido de las patas contra el suelo resonando en la habitación. No necesito saberlo. ¿Se fue? La abandonó. Me abandonó. No me importa quién sea. Ryan lo miró, su rostro lleno de una mezcla de sorpresa y preocupación. Ethan, ¿no tienes curiosidad, ni siquiera un poco? ¿Para qué? Espetó Ethan, girándose hacia él con una expresión llena de rabia y dolor. No necesito a un hombre que me abandonó antes de que naciera. No me define. Tal vez no se trata de él, respondió Ryan con suavidad. Tal vez se trata de ti. Ethan frunció el ceño, pero no respondió. La rabia bullía dentro de él, mezclada con una confusión y un dolor que no sabía cómo procesar. Dio la vuelta y salió al porche, dejando a Ryan y a su padre en silencio en la cocina. En el porche, Ethan respiró hondo, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas comenzaban a brillar, pero para él, todo seguía cubierto por una sombra opresiva. ¿Cómo se suponía que procesaría todo esto? Había vivido su vida bajo una idea de sí mismo que ahora se desmoronaba. Minutos después, Ryan apareció de nuevo, sosteniendo la carta. Se recostó contra la barandilla, mirando a Ethan con una expresión seria pero tranquila. Mira, hermano, no tienes que decidir nada ahora.
Pero si alguna vez cambias de opinión, si decides que quieres saber más, estaré aquí. Ryan le tendió la carta. Ethan miró el papel, pero no lo tomó. En cambio, cruzó los brazos y miró hacia el horizonte. ¿Y tú qué harías?, preguntó, sin mirarlo. Ryan se encogió de hombros, su voz cargada de sinceridad. Probablemente querría saber. No por él, sino por mí. Ethan permaneció en silencio, sus pensamientos girando sin rumbo fijo. Finalmente, sin mirar a Ryan, dijo: «Déjame pensarlo». Ryan asintió y volvió adentro, dejándolo solo con el peso de sus pensamientos y el murmullo de los grillos como única compañía. «Quizás no lo necesites», dijo Ryan, poniéndose de pie también. «Pero, ¿no crees que mamá quería que al menos tuvieras la opción?». Ethan se detuvo en el marco de la puerta, con las palabras de Ryan resonando en su mente. No quería pensar en ello, no quería enfrentar las grietas en la vida que había trabajado tan duro por mantener. Pero, por mucho que quisiera cerrar la puerta al pasado, no podía ignorar la sensación de que la carta de su madre era algo más que una confesión, era una invitación. Una invitación a descubrir la verdad. Y, por primera vez en su vida, Ethan no estaba seguro de poder manejarlo solo. Ethan no durmió esa noche. Miró al techo de su habitación de la infancia, mientras los recuerdos de su madre y de su vida juntos giraban en su mente. Cada rincón de la habitación parecía un eco del pasado, trofeos de competencias escolares, fotos familiares enmarcadas de vacaciones, y ese olor familiar del barniz que su madre siempre usaba para limpiar. Todo se sentía diferente ahora, como si la carta hubiera reescrito la historia de su familia en un instante. Por la mañana, tomó una decisión. Si iba a entender todo esto, necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era Michael. Abajo, Ryan ya estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café y deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Alzó la mirada cuando Ethan entró, con las cejas levantadas. ¿Noche difícil?». Ethan no respondió. Sirvió una taza de café y se sentó frente a su hermano, mirando el líquido oscuro como si pudiera encontrar en él las respuestas que buscaba. «Voy a buscarlo», dijo finalmente, con una voz tranquila pero firme. Ryan dejó el teléfono sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. «¿A Michael?». Ethan asintió. «Necesito saber quién es, por qué se fue, qué estaba pensando cuando decidió que yo no valía la pena para quedarse». Ryan lo observó por un momento, su expresión habitual de burla reemplazada por algo que casi parecía respeto. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?». «No», admitió Ethan, «pero no creo tener otra opción». Ryan asintió lentamente y tomó su teléfono de nuevo. «Bien, entonces empecemos a buscar». Ethan frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?». «Ayudándote», respondió Ryan con naturalidad. ¿De verdad crees que voy a dejarte en esta misión de autodescubrimiento solo? Vamos, hombre. Tal vez necesites apoyo. Ethan quiso protestar, decirle a Ryan que este no era su problema, pero una pequeña parte de él sintió alivio. No estaba seguro de poder enfrentar esto solo, y, por una vez, la confianza despreocupada de su hermano era algo a lo que podía aferrarse. Durante las siguientes horas, revisaron registros antiguos y búsquedas en Internet, juntando fragmentos de información. Su padre, a regañadientes, les dio algunos detalles, el apellido de Michael, el pequeño pueblo de donde era, pero no era mucho con lo que trabajar. Aún así, Ryan era incansable, haciendo clic en resultados de búsqueda y haciendo llamadas con la facilidad de alguien que prospera ante los desafíos. A media tarde, tenían una pista, un tal Michael R., viviendo en un estado vecino, con su dirección vinculada a un negocio de jardinería. No era mucho, pero era suficiente. Ethan miró la pantalla del teléfono de Ryan, donde aparecía el nombre y la dirección. El estómago se le retorció al imaginar que podría encontrar. «Ahí está», dijo Ryan, cruzando los brazos con una sonrisa leve. «¿Vamos? ¿Ahora?», preguntó Ethan, sorprendido por la inmediatez. Ryan se encogió de hombros. «No veo por qué esperar». Ethan vaciló. El simple hecho de saber dónde estaba Michael ya era abrumador. Enfrentarlo, eso era un nivel completamente diferente. «¿Y sí, qué pasa si no quiere verme?».
Ryan lo miró fijamente, su tono más serio de lo habitual. Entonces lo sabrás. Pero no te quedarás con la duda. Ethan dejó escapar un suspiro profundo. Sabía que Ryan tenía razón, pero la idea de enfrentar a este hombre, de abrir una puerta que su madre había cerrado hace tanto tiempo, lo llenaba de incertidumbre. Finalmente, se puso de pie y asintió. De acuerdo. Vamos. Ryan sonrió y agarró las llaves del auto. Eso es, hermano. Vamos a buscar respuestas. Mientras salían de la casa, Ethan miró una última vez hacia la cocina, donde su padre aún estaba sentado, mirando su taza de café como si intentara encontrar el coraje para unirse a ellos. Ethan sabía que esta búsqueda no solo cambiaría su vida, sino también la de todos ellos. ¿Estás listo para esto?, preguntó Ryan, abriendo la puerta del auto. Ethan respiró hondo, sintiendo el peso de la carta de su madre en el bolsillo de su chaqueta. No, respondió, subiendo al auto, pero vamos de todos modos. Ryan arrancó el motor, y juntos se dirigieron hacia lo desconocido, hacia un hombre que podría cambiarlo todo, o que tal vez no cambiaría nada. ¿Listo para un viaje por carretera?, preguntó Ryan, lanzando las llaves al aire y atrapándolas de nuevo. Ethan dudó. La idea de enfrentarse al hombre que lo había abandonado lo llenaba de una mezcla de temor y expectativa. Pero finalmente asintió. Vamos. El viaje comenzó en silencio, con el zumbido del motor llenando el espacio entre ellos. Ethan miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿Qué le diría a Michael? ¿Y si el hombre no quería verlo? Peor aún, ¿y si no lo recordaba? Oye, dijo Ryan, rompiendo el silencio. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Ethan lo miró de reojo. Sí, tengo que hacerlo. Ryan asintió, como si entendiera perfectamente. Está bien. Solo recuerda que, pase lo que pase, sigues siendo tú. Nada de lo que este hombre diga o haga cambia eso. Ethan no respondió, pero las palabras de Ryan se asentaron en su pecho, ofreciendo un pequeño consuelo en medio de tanta incertidumbre. Llegaron a la dirección justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, y la luz dorada bañaba la casa frente a ellos. Era modesta, con un césped bien cuidado y algunas macetas decorando el porche. En la entrada, un camión con el logotipo del negocio de jardinería estaba estacionado. Ethan bajó del auto, sus manos temblando ligeramente. Miró hacia la puerta de la casa, pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Ryan, con un tono inusualmente suave. Ethan negó con la cabeza. No. Necesito hacerlo solo. Ryan asintió y se apoyó contra el auto, observando mientras Ethan caminaba lentamente por el sendero hacia la puerta. Cada paso le pesaba más que el anterior, con su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblando mientras la levantaba hacia el timbre. Finalmente, lo presionó. El sonido resonó en la tranquila tarde, y un momento después, la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Su cabello tenía mechones grises, pero su postura seguía siendo fuerte. Sus ojos, agudos y familiares, se encontraron con los de Ethan, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Ethan tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Eres Michael? El hombre frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Quién lo pregunta? Ethan respiró hondo, tratando de mantenerse firme. Me llamo Ethan. Soy, tu hijo. La expresión de Michael se congeló, sus ojos se abrieron con sorpresa. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, dio un paso atrás, agarrándose del marco de la puerta como si necesitara apoyo. Creo que necesitamos hablar, dijo Ethan, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Michael asintió lentamente, su rostro pálido. Sí. Sí, supongo que sí. Ethan cruzó el umbral, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. No sabía qué respuestas encontraría en ese lugar, pero había algo que tenía claro. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ethan siguió a Michael hasta la pequeña sala de estar, su corazón latiendo con fuerza en el pecho.
El espacio era modesto pero ordenado, lleno de señales de una vida tranquila y solitaria. Libros apilados en una mesa auxiliar, un sillón desgastado y una fotografía en blanco y negro de un Michael mucho más joven sobre la repisa. Michael señaló el sofá, pero Ethan dudó, sin saber si debía sentarse. En lugar de hacerlo, se quedó de pie junto a la ventana, mirando el cielo oscurecido afuera. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de palabras no dichas. «Eres mi hijo», dijo finalmente Michael, su voz apenas un susurro. No era una pregunta, sino una afirmación impregnada de incredulidad. «Eso es lo que mamá dijo», respondió Ethan, con un tono más cortante de lo que pretendía. Se giró para enfrentar al hombre, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. «Pero supongo que tú ya lo sabías». Michael hizo una mueca, la culpa cruzando su rostro como una sombra. «Lo sabía. Pero tu madre dejó claro que no era bienvenido. Me dijo que no quería que estuviera en tu vida. Que sería mejor para ti así». Ethan frunció el ceño, apretando la mandíbula. «¿Y tú simplemente te fuiste? Sin luchar, sin discutir, simplemente desapareciste?» Michael exhaló lentamente y se dejó caer en el sillón. «No fue tan simple». «Parece bastante simple para mí», y espetó Ethan. «Te fuiste. Y ahora, décadas después, me entero de la verdad en una carta». «¿Tienes idea de cómo se siente eso?» Michael se pasó una mano por la cara, sus hombros encorvándose. «Me lo merezco. No voy a buscar excusas. Cometí errores que he lamentado todos los días desde entonces». Ethan no sabía qué esperaba, quizás ira, negación, incluso lágrimas. Pero el remordimiento silencioso en la voz de Michael lo descolocó. Por un momento, vio a un hombre cargado con el peso de sus propias decisiones, no la figura egoísta que había imaginado durante el trayecto. «¿Por qué no lo intentaste?», preguntó Ethan, su voz más suave ahora. «¿Por qué no trataste de acercarte, ni siquiera una vez?». Michael levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor. «Tu madre era la persona más fuerte que he conocido. Cuando me dijo que me mantuviera alejado, le creí. Pensé que sabía lo que era mejor para ti. Y luego, a medida que pasaban los años, me convencí de que era demasiado tarde. ¿Qué estarías mejor sin mí?». Ethan se sentó al borde del sofá, su enojo disipándose en algo más complicado. «¿Sabías algo de mi vida? ¿Alguna vez trataste de averiguarlo?». Michael negó con la cabeza. «No. No pensé que tenía derecho. Ni siquiera sabía si te habían hablado de mí». «Bueno, ahora lo sé», dijo Ethan con amargura. «Y me ha dejado cuestionando todo. Mi familia, mi identidad, todo lo que creía ser». Michael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No eres solo una parte de mí, Ethan. Eres mucho más que eso. Por lo poco que he escuchado esta noche, eres fuerte, responsable y valiente. Eso es todo tuyo. No es mío, ni de tu madre. Eres tú». Las palabras cayeron más pesadas de lo que Ethan anticipaba, deshaciendo un nudo en su pecho que ni siquiera sabía que estaba allí. Por un momento, se permitió imaginar que tal vez había algo que podía rescatarse aquí, algún hilo de conexión que pudiera darle sentido al caos. Ethan bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban entrelazadas sobre sus rodillas. «No sé qué quiero de esto», admitió en voz baja. «No sé si quiero algo». Michael asintió, su expresión reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. «Entiendo. No puedo esperar que me perdones, y mucho menos que quieras una relación conmigo. Pero estoy aquí, si alguna vez lo decides». Ethan levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad en la voz de Michael. Había esperado excusas, tal vez incluso una súplica por redención, pero no esto, una oferta sin condiciones. «Es mucho para procesar», dijo Ethan finalmente, su tono más calmado. «Lo sé», respondió Michael. «Tómate el tiempo que necesites». Ethan asintió y se puso de pie, su cuerpo tenso mientras miraba a Michael una última vez. «Tengo que pensar en todo esto». Michael se levantó también, caminando hacia la puerta con él. «Siempre estaré aquí si necesitas respuestas, Ethan. Eso es lo único que puedo ofrecerte ahora». Ethan no respondió,
pero las palabras de Michael quedaron flotando en el aire mientras regresaba al auto, donde Ryan lo esperaba en silencio. ¿Y bien? Preguntó Ryan mientras Ethan subía al auto. Ethan se hundió en el asiento, soltando un largo suspiro. No lo sé. Creo que necesito un poco de tiempo para averiguarlo. Ryan encendió el motor y asintió. Eso suena justo. Mientras se alejaban de la casa, Ethan miró por la ventana, sintiendo que aunque las respuestas habían empezado a aparecer, las preguntas que traían consigo no serían fáciles de resolver. Ethan se recargó contra la barandilla del porche, mirando hacia el cielo despejado mientras el aroma del café fresco se mezclaba con el aire de la tarde. Las semanas después de la reunión con Michael habían sido una montaña rusa emocional. Regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero algo dentro de él había cambiado. Había una nueva sensación de resolución, una disposición a dejar de huir del pasado y enfrentar lo que viniera. Dentro de la casa, el bullicio de Ryan y su padre limpiando el garaje rompía la tranquila tarde. Ethan sonrió al escuchar los gritos exagerados de su hermano. Es enorme, papá. Creo que esta araña podría alquilar una habitación aquí. Gritaba Ryan con dramatismo, mientras su padre murmuraba algo ininteligible, probablemente una mezcla de frustración y diversión. Aunque las payasadas de Ryan solían ser agotadoras, Ethan había comenzado a apreciarlas más en las últimas semanas. Su hermano tenía una habilidad especial para aligerar cualquier situación, y ese humor había sido un ancla para Ethan en medio de todo lo que estaba procesando. La relación entre ellos se sentía más sólida que nunca, como si hubieran dejado de lado las expectativas tácitas que los habían separado durante años. Por primera vez, Ethan sentía que podía apoyarse en Ryan, no solo como su hermano, sino como alguien que estaba dispuesto a recorrer este nuevo camino junto a él. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Ryan salió al porche con una sonrisa amplia y una caja polvorienta en las manos. ¿Adivina qué encontré? Preguntó, sacudiendo la caja frente a Ethan. Ethan levantó una ceja. ¿Qué es? Viejas fotos, respondió Ryan, sentándose a su lado y colocando la caja entre ellos. Creo que mamá las guardó todas aquí. Algunas son tuyas, y otras son, bueno, ya lo verás. Ethan tomó la tapa de la caja y la levantó con cuidado. Dentro había montones de fotografías descoloridas, algunas en blanco y negro, otras en tonos sepia y muchas de los años de su infancia. Reconoció varias caras familiares, su madre, joven y sonriente, su padre, con una expresión seria pero afectuosa, y Ryan, siempre con una chispa de travesura en los ojos. Mientras revisaban las fotos, Ryan sacó una en particular y la sostuvo frente a Ethan. Mira esto. Era una imagen de ellos dos de niños, sentados en el mostrador del diner con helados en la mano, ambos riendo como si no hubiera una preocupación en el mundo. Ethan sonrió, sintiendo una punzada de nostalgia. Creo que recuerdo ese día. Fue cuando mamá dejó que nos quedáramos en el restaurante después de cerrar. Comimos helado hasta que nos dolió el estómago. Ryan rió. Y luego papá nos regañó porque dejamos derretir el helado sobre la caja registradora. Ethan soltó una risa, la primera verdadera en semanas. Por un momento, el peso de todo lo que había pasado se desvaneció, reemplazado por el calor de los recuerdos compartidos. ¿Sabes? Dijo Ryan, su tono volviéndose más serio. Hemos pasado por muchas cosas, pero creo que mamá tenía razón al dejarnos esa carta. Tal vez fue su forma de asegurarse de que no nos quedáramos atrapados en el pasado. Ethan asintió lentamente, sus ojos fijos en la foto. Todavía no sé cómo me siento sobre todo esto. Pero, creo que tienes razón. Mamá quería que supiéramos la verdad, aunque fuera difícil. Ryan lo observó por un momento, luego puso una mano en su hombro. No tienes que resolverlo todo ahora, Ethan. Nadie espera que lo hagas. Ethan miró a su hermano, sintiendo una oleada de gratitud. Gracias, Ryan. Por estar aquí. Siempre, respondió Ryan con una sonrisa, dándole un pequeño golpe en el hombro antes de levantarse. Ahora, si me disculpas, voy a enfrentarme a esa araña gigante otra vez. Ethan lo vio regresar al garaje, riendo para sí mismo mientras tomaba otra foto de la caja. Era de su madre, sosteniendo a un bebé, él, en sus brazos. Su expresión era cálida,
llena de amor y determinación. Por primera vez desde que había leído su carta, Ethan no sintió que la verdad de su madre lo hubiera quebrado. Había sacudido los cimientos de su vida, sí, pero también le había dado algo invaluable, la oportunidad de reconstruirse, más fuerte, más libre y más auténtico. Aún quedaba mucho por resolver, su relación con Michael, su identidad, y las preguntas que aún colgaban en el aire. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse y las risas de Ryan resonaban en la distancia, Ethan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El sonido de un auto entrando en el camino de entrada llamó la atención de Ethan. Michael bajó, luciendo vacilante pero decidido, con un pequeño sobre en la mano. Espero no estar interrumpiendo, dijo Michael al acercarse, su voz cautelosa. Ethan señaló la silla vacía junto a él. No, estás bien. Siéntate. Michael se sentó, todavía sosteniendo el sobre. Por un momento, ambos bebieron su café en silencio, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín. Te traje algo, dijo finalmente Michael, extendiendo el sobre. He estado trabajando en esto por un tiempo. Bueno, es todo lo que recuerdo sobre tu mamá. Sobre nosotros. Pensé que tal vez te gustaría saber más. Ethan tomó el sobre, pasando los dedos por los bordes gastados. Dudó un momento y luego asintió. Gracias. Michael se recostó en la silla, con la mirada fija en el horizonte. ¿Sabes? Conocerte ha sido lo más difícil y lo mejor que me ha pasado en la vida. Pensé que había perdido la oportunidad de formar parte de tu vida. Nunca imaginé que me darías esta oportunidad. Ethan miró a Michael, sintiendo que algo en su corazón comenzaba a ablandarse. Todavía estoy tratando de entender qué significa todo esto. Para ambos. Pero creo que mamá habría querido que lo intentara. Michael sonrió, y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. Ella era una mujer increíble. Fuerte, terca y llena de amor. Me recuerdas mucho a ella. Las palabras golpearon a Ethan de una manera que no esperaba, llenándolo de orgullo y conexión. Durante tanto tiempo, se había definido por sus responsabilidades y las expectativas de los demás. Ahora, comenzaba a verse como algo más, alguien moldeado por el amor, la resiliencia y sus propias elecciones. La voz de Ryan rompió el momento. Oigan, ¿están teniendo un momento emotivo sin mí? ¡Qué falta de respeto! Ethan y Michael se giraron para ver a Ryan saliendo de la casa, con las manos cubiertas de polvo pero con una sonrisa más amplia que nunca. Se dejó caer en una silla junto a Ethan y le robó un sorbo de café. Entonces, dijo Ryan, ¿cuándo es el próximo viaje familiar? Estoy pensando en rastrear a unos primos lejanos. Tal vez descubrimos un tío rico que nos deje una fortuna. Ethan puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar reír. Una revelación familiar a la vez, Ryan. Michael rió también, el sonido tentativo pero genuino. Creo que necesitaré algo de tiempo para recuperarme antes de la próxima aventura. Ryan se recostó en la silla, entrelazando las manos detrás de la cabeza. Está bien, pero no creas que te vas a librar. Ya eres parte de este circo, te guste o no. Ethan miró a su hermano, luego a Michael, y sintió una inesperada sensación de paz. El pasado había sido complicado, doloroso y lleno de preguntas sin respuesta, pero el futuro se sentía abierto, lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando todo el peso solo. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando el jardín en un cálido resplandor dorado, Ethan sonrió para sí mismo. La familia que tenía estaba lejos de ser perfecta, pero era suya. Y eso era suficiente. La carta que lo cambió todo es una historia conmovedora sobre la familia, la identidad y el poder de la reconciliación. Ethan, el hijo mayor, responsable y dedicado, descubre una verdad impactante tras el fallecimiento de su madre: el hombre que ha llamado papá toda su vida no es su padre biológico. Esta revelación, transmitida en una carta que su madre dejó atrás, sacude su mundo y lo obliga a confrontar secretos familiares enterrados durante años. Decidido a buscar respuestas, Ethan emprende un viaje para conocer a Michael, el hombre que se alejó antes de que él naciera. Con la compañía de su carismático y despreocupado hermano menor, Ryan, ambos navegan las complejidades de la pérdida, los lazos fraternales y el verdadero significado de la familia.
A través de confrontaciones tensas, momentos inesperados de humor y avances emocionales, Ethan aprende que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el esfuerzo y el perdón. Esta historia es una exploración profunda de la resiliencia y la conexión, que ofrece un recordatorio esperanzador de que incluso las relaciones más fracturadas pueden encontrar sanación.